Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti, Señor. Aprendiendo a darte la gloria. No existen más motivos, Señor. Venimos sorprendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos sorprendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria,
damos honra y gloria a ti, Señor, con todo nuestro. Bendiciones, amados hermanos, del Padre Eterno les continúe bendiciendo. Gracias le doy al Señor porque nos permite en este inicio de semana poder estar aquí para compartir su santa y bendita palabra. Señor les bendiga a todos, les guarde y bueno, le doy gloria a Él porque nos permite ya hoy iniciar lo que es el capítulo 14 del libro de Mateo. Hoy vamos a estar compartiendo los primeros 21 versículos, vamos del verso 1 al verso 21 y bueno, la gloria sea para el Señor por ello porque Él es quien nos ha guiado hasta ahora, Él es quien nos ha iluminado el entendimiento para poder entender muchas cosas que antes se pasaban desapercibido y la gloria sea para Él porque Él así lo ha permitido en nuestras vidas, porque no somos merecedores de tal cosa, pero bueno, la gloria sea para Él, y solamente para Él, y por esa razón cada día tenemos que vivir una vida que a Él le agrade conforme a su santa y perfecta voluntad. Amén. Entonces, me siento muy agradecido primeramente con Dios y también con ustedes, con toda la congregación, y que el nombre del Señor sea alabado en todo momento, en cada enseñanza, con nuestro pastor, con el hermano José los miércoles, con el hermano Federico al finalizar el Shabbat, y que en todo, absolutamente todo su nombre reciba gloria, porque a la final se busca eso, que a través de las enseñanzas, a través de la prédica, a través del prepararse uno, el nombre del Señor siempre tiene que estar exaltado y siempre tiene que estar en primer lugar. Entonces, no siendo más, les invito a que me acompañen a orar y a colocar en manos del Señor este momento para que sea Él tomando el control de todo. Padre eterno, bendito eres tú, alabado Señor, sea tu santo nombre, tú que eres Señor el Santo de Israel, tú que lo creaste todo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar aquí en este inicio de semana y poder, Señor, compartir tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, poder sacar este espacio para conocerte más, para aprender más de ti. Y alabado, Señor, sea tu nombre por ello. Yo te pido, Señor, mi Rey, que nos perdones por nuestros pecados, por nuestra maldad. Que nos ayudes, Señor, a vivir una vida kadosh, una vida santa ante ti. Y que nos ayude a cada día, Señor, darte a ti la gloria. Gracias porque como que Gilá nos han mantenido, como congregación, Señor, nos han mantenido unidos, Señor. Como congregación nos han mantenido firmes, Señor, en ti. Y alabado y exaltado sea tu santo y bendito nombre. Gracias le doy al Señor porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno en mantenernos, Señor, aquí, Padre Santo, y yo coloco en tus manos este momento, que seas tú tomando el control de mis labios. Que lo que salga, Señor, sea palabra tuya, no sea palabra de hombre, y que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas. Bendito y alabado eres tú, Señor. Gracias te doy por todo. En tus manos está nuestra vida, Señor. En tus manos coloca cada hermano, Señor, que se conecta para escuchar tu palabra. Y que seas tú, Señor, recibiendo gloria y honra. Gracias por este momento, mi Rey. Alabado y exaltado sea tu nombre. Guarda la congregación, guarda a nuestro pastor, a su familia, a cada hermano, cada matrimonio, cada joven. Bendíceles, Señor, y que seas tú ayudándoles en su proceder. Padre, guarda este país Colombia, Señor. Solo tú conoces el propósito de cada una de las cosas que sucede. Y como pueblo tuyo, Padre, lo que nos queda es obedecerte, confiar en ti, en saber que tú todo lo permites para tu gloria. Bendito y alabado eres tú, Señor, por siempre, en el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Vamos a ver las diapositivas. Si se dan cuenta, el título general de este capítulo es solo tenemos 5 panes y 2 peces. Realmente que es un capítulo hermoso. Es un capítulo que hoy vamos a estar hasta el verso 21, pero que vamos a ir aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros en cada uno de estos versos. Espero terminarlo en dos partes, o sea, por lo menos que sea esta la primera y ya el próximo domingo con el favor del Padre terminar este capítulo. Pero bueno, coloco en manos del Señor eso. El Señor sabrá, Él sabe, Él conoce los tiempos y Él sabe cuándo ha de terminarse este capítulo 14, que
Sé que usualmente terminamos cada capítulo en 3 partes, o sea, nos toma un capítulo, nos está tomando 3 domingos, pero voy a intentar en lo posible, sin afanarme, sin en este caso ir como que a la correndilla, poder terminar este capítulo en 2 sesiones. Fíjense que ya hoy en esta primera sesión vamos al verso 21. Estamos avanzando 20 versos más o menos en promedio por domingo, pero vamos a ver, todo, solo el Señor lo sabe, pero créanme que en mi mente ha estado eso y bueno, lo coloco en manos del Señor. Entonces, bien, fíjense, vamos a proseguir. Vamos a leer primeramente los versos del 1 al 5. Vamos a leerlo en la Reina Valera y en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Primero me acompañan a la Reina Valera que dice, en aquel tiempo, fíjense que ya en el capítulo 13, y eso lo había explicado, el capítulo 13 se desenvuelve en Shabbat. Todo lo que vemos en capítulo 13 y capítulo 12 es en Shabbat. O sea, vemos 2 capítulos en los cuales toda la escena, todo lo que se narra en esos 2 capítulos se da en el día de reposo. Y eso ya lo había explicado antes. Pero ya en este capítulo 14 se entra y dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Ahora vamos a verlo en una versión que usa términos hebreos, o sea, ya no es tanto como los términos que conocemos en el español, sino que hace una traducción más del hebreo como tal, entonces siempre es bueno tenerla en cuenta porque eso es lo que hace es que enriquece el estudio. Entonces dice dicen estos mismos versos en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Por aquel tiempo Herodes, el gobernador regional, fíjense que aquí ya no se dice tetrarca, sino que se dice gobernador regional. O sea que el tetrarca realmente hace referencia al gobernador de la región. Recuerden que Roma, ¿cierto? Por cada región tenía un gobernador. Entonces sigue diciendo, oyó hablar de la fama de Yahshua. Fíjense que aquí ya no se usa el término Jesús, sino que en hebreo es el término Yahshua o Yeshua. Cualquiera de los dos, digamos, dentro de lo que es el hebreo, hoy por hoy es aceptable. Ciertamente hay una discusión entre si es Yahshua o Yeshua, pero pues a la final eso es lo que el Señor a cada quien le vaya colocando y lo que cada quien en su estudio vaya viendo. Oyó hablar de la fama de Yahshua y dijo a sus sirvientes, este debe ser Johanán, Johanán es Juan, el que sumerge en agua, el que sumerge en agua. Él ha sido levantado de los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Es que Herodes había arrestado a Johanán, a Juan. Herodes había tomado preso a Juan. Le había encadenado y echado en prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Pero ¿por qué Herodes había encarcelado a Juan? Verso 4 lo dice. Porque Johanán había dicho a Herodes, la tienes a ella por mujer y así violas la Torá. Herodes quería matar a Johanán, pero tenía miedo de la gente, porque todos creían que Johanán era un profeta. Fíjense que aquí vemos algo muy interesante, porque Juan el Bautista está apelando a lo dicho en la Torá. O sea, Juan está diciendo, no te es lícito tenerla por mujer, porque así estás violando lo que dice la Torá. O sea, Juan está juzgando, por decirlo así, o más bien le está haciendo ver a Herodes su pecado. O tal vez Herodes ya lo conocía, sino que, oye, le está dejando en claro que lo que está haciendo, que el tener a esa mujer por esposa no está bien. Porque era la mujer de Felipe, su hermano. Y vamos a ver ahorita más adelante que la Torá no permite tal relación. Entonces dice, Herodes quería matar a Johanán, lo quería matar. Pero obviamente no lo mataba, ¿por qué? Porque tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces, claro, Herodes dice, lo voy a meter a la cárcel, pero no lo voy a matar. ¿Y por qué no lo voy a matar? Porque si yo lo mato,
corro el riesgo de que la gente se me venga encima y me quiera en este caso planear a mí una matanza contra mí o contra el reino. Entonces, obviamente, pues por esa razón él no lo había matado. Ahora, en preguntas a estos versos. Primeramente vamos a ver una introducción al capítulo 14. Vamos a recordar quién era Herodes y vamos a entender la problemática planteada en estos versos. Introducción al capítulo 14. La primera parte de este libro de Mateo, de los capítulos del 1 al 12, vemos la demostración que Yeshua es el Mesías prometido. Hace muchas obras y milagros. Y sus enseñanzas muestran que Él es el que había de venir. Sin embargo, en el capítulo 12 vimos que es rechazado abiertamente. Los líderes de la nación comienzan a manifestar celos al grado de atribuirle a Yeshua las obras de Satanás. O sea, llegaron a tenerle tanto celo a nuestro Salvador de que decían que él hacía todas las obras por medio de Satanás. De manera que una vez que le rechazan, él empieza a cambiar su estrategia. Ya no les habla abiertamente, ya no les dice las cosas tan directas. A partir del capítulo 13 vemos que le empieza a hablar a las multitudes con parábolas. O sea, ya no es como que un mensaje tan directo, sino que ahora a través de ejemplificaciones, a través de anécdotas, de lo vivido, de lo que se vive diariamente, ¿cierto? Aún de lo que vemos en la creación, nuestro Salvador les empieza a enseñar. Les empieza a enseñar, les empieza a enseñar. Y ellos entendían. Algunas cosas no, fíjense que algunas cosas no las tenían tan claras. Entonces los discípulos le preguntaban, Señor, explícanos esta parábola, qué significa. Pero esa fue la forma. Es como que les estoy hablando, les estoy exhortando de manera directa, pero no se están arrepintiendo, no están tomando conciencia. Ahora les hablo a través de parábolas para que así me logren entender. Las parábolas no tienen el propósito de esconder la verdad, sino de mostrar la verdad de una forma más sencilla, a fin de que la gente entienda a través de historias que es cómo retenemos más el aprendizaje. ¿Cierto? Muchas veces cuando nosotros estamos enseñando tenemos que apelar a algún ejemplo donde se haga más entendible lo que queremos transmitir. Entonces nuestro Salvador a través de las parábolas está haciendo lo siguiente, él está haciendo lo mismo. Él ya venía predicando, ya venía enseñando en el Sermón del Monte, eso lo aprendimos nosotros, todo lo que él enseñó en el Sermón del Monte. Pero claro, ve que la gente no le capta, ve que la gente no está realmente captando el mensaje. Dice, ahora voy a crearme otra estrategia para que me logren captar lo que les quiero transmitir. Entonces empieza a hacer ejemplificaciones, ¿Y cómo lo hace? A través de parábolas. A través de parábolas los hace. Entonces ya después de que nuestro Salvador empieza a enseñar en parábolas, ahí comienza la siguiente etapa. Y en el capítulo 14 veremos relatos muy significativos respecto a la profecía. Y vamos a ver que dentro de este capítulo veremos los siguientes puntos. Fíjense. Decapitación de Juan el Bautista. Yeshua alimenta a los 5.000 y Yeshua camina sobre el agua. Vamos a ver 3 puntos fundamentales. Hoy vamos a ver hasta el segundo punto, que Yeshua alimenta a los 5.000. Vamos a ver hasta ese punto. Recordando quién era Herodes. Esto lo vimos nosotros si no estoy mal, en el tercer capítulo. Llegamos a ver nosotros quién era Herodes, pero lo vamos a recordar. Dentro del libro de Mateo ya habíamos visto a Herodes en el nacimiento de nuestro Salvador. Y ahora lo volvemos a ver dentro del capítulo 14. Herodes el Grande se hizo famoso porque fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Esto lo vimos anteriormente. Y que nacieron en la época de Jesús, porque llegaron los famosos magos de Oriente, que sabemos que ya no son ningunos magos, ¿cierto? Que esa historia que nos enseñaban de que los 3 reyes magos, ya se sabe y se tiene claro de que no son ningunos 3 reyes magos. Ni son 3, ni son magos. Eso fue una mala traducción y eso fue una traducción que nos impregnaron por completo. Y que hasta el sol de hoy nosotros lo hemos creído así. Y que nacieron en la época de Jesús porque llegaron los famosos magos de Oriente, que en realidad eran magistrados, eran partos, eran medos. Muy probablemente eran de la época de Daniel, ya que Daniel les estuvo compartiendo su fe a los persas. Y es que algo aquí muy importante, mis amados hermanos.
La llegada del Mesías era un tema netamente hebreo, o sea, de la cultura hebrea. Los, los persas no esperaban eso. Entonces, ¿cómo es que unas personas de Oriente van a conocer la profecía de que el Mesías va a nacer? ¿Por qué lo conocen? ¿Por qué lo saben? Si eso solamente se tiene en las escrituras hebreas y solamente los hebreos conocían las profecías acerca del Mesías. Otras naciones no lo conocían, no lo sabían, no lo esperaban. Entonces, eso es muy importante, porque es que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estas personas de Oriente, que se dice que son tres reyes magos, pero ya sabemos que no es así, sabían acerca de que iban a ser el Mesías y fueron y les llevaron muchos presentes? ¿Por qué? Porque recordemos que Daniel estuvo allá con ellos, ¿cierto? Y les compartió, seguramente Daniel les enseñó acerca del Mesías. Seguramente Daniel lo hizo. Fíjense lo que dice aquí. No se sabe a ciencia cierta cuántos eran, pero deben haber sido bastantes. Aquí haciendo referencia a los Reyes Magos. Porque es que nosotros pensamos, como trajeron tres presentes, entonces son tres reyes. Pero es que esa es la cosa. Lastimosamente nosotros hoy por hoy basamos nuestras creencias en suposiciones. Es que yo creo, es que yo supongo, pero no es por lo que se supone, es por lo que realmente la palabra del Señor enseña. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuántos eran, pero debieron haber sido bastantes. Toda una comitiva. Nada que ver con lo que se ven en el nacimiento, según tradiciones, en donde ponen a tres magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y estos tres nombres nacen después en una cultura en Europa. Nace el haberle puesto estos nombres a los magos. Nada que ver, por supuesto. Obviamente que era una comitiva de magistrados que venía a rendirles honores al rey de los judíos que había de nacer. Se enteraron del nacimiento porque dice la escritura que vieron una estrella en el oriente y ya tenían ciertos conocimientos del anuncio profético, y la escritura dice que Herodes y toda Jerusalén se turbaron y tuvieron temor. El caso es que si fueran tres reyes magos, ¿cómo es posible que se turbara toda Jerusalén y Herodes con tres que traen juguetes? Simplemente no es coherente. Obviamente que no se hubieran turbado, pero la escritura dice que se turbaron. En realidad, el hecho de que reyes o gobernadores de otras naciones hayan venido a Jerusalén a buscar al rey de los judíos representaba la posibilidad de una guerra. Esto era una situación muy delicada. Esto nosotros lo explicamos en su momento. Y yo expliqué la razón por la cual Jerusalén y Herodes se turban. Porque es que dice que se turbó toda la Jerusalén. Toda Jerusalén tenía miedo. ¿Cómo es posible que una ciudad va a tener miedo solamente con tres hombres que van a traer unos regalos al Salvador? No sería así. No sería que toda una ciudad se estremeciera. Entonces, esas pequeñas cosas y el estudiar más a fondo, que como les dije, lo expliqué en su momento a mayor profundidad, nos da a entender y hemos aprendido de que no se trata de tres reyes magos. No se trata de tres reyes magos. Entonces, ¿por qué Herodes se turba? ¿Por qué creen ustedes que Herodes se turba cuando va a los tres reyes magos llegar? Bueno, o a los que nosotros llamamos tres reyes magos, que sabemos que ya no es así. ¿Por qué se turba Herodes? Porque recuerden que ellos vienen de Oriente. Y los de Oriente se peleaban mucho el territorio de Jerusalén porque era un territorio muy comercial. O sea, era la capital del comercio, donde se movía todo. Y las carreteras, ¿cierto?, del comercio, todas conducían por Jerusalén. Entonces, era un territorio bastante peleado, bastante disputado en su momento. Entonces, claro, Herodes y toda Jerusalén ve que vienen de Oriente unas personas. Obviamente se van a turbar, porque ¿qué se iban a imaginar? De que, oye, se va a formar una guerra aquí. Ellos no iban a pensar de que ellos iban a traerle presentes solamente al Salvador. No, ellos no estaban pensando eso. Ellos pensaban, ahora vienen estos de Oriente a pelear el territorio. Herodes se turba porque, claro, sabe lo que se le viene. Y más allá toda la ciudad entera.
Pero no era porque venían tres reyes magos, mis amados hermanos. Era porque venía toda una comitiva. Venían magistrados de Oriente que ya conocían de la promesa, de la profecía, porque Daniel se los había anunciado. Y venían a traerle presentes al Salvador del mundo. Ciertamente, como lo dice el texto, Herodes era el rey de Judá. Pero más allá de eso, hay otras cosas que se deben tener, que se deben entender de él, para así también lograr entender su reacción. Herodes el Grande fue declarado rey de Israel por los romanos en el 37 a.C. y reinó 33 años hasta el 4 a.C. Recordemos lo visto en el tema de Entendiendo el siglo I, en el cual vimos que los saduceos fueron los que dirigieron la llamada rebelión de los macabeos y que al ellos vencer al imperio griego se pusieron como los reyes de Israel y mataron a los sacerdotes del templo, poniendo ellos reyes que no eran descendientes de David y a su vez colocando sus propios sacerdotes adictos al régimen. Esto nos da a entender que Herodes era un rey que no era como tal descendiente de David y era del grupo de los saduceos. Muy seguramente Herodes era del grupo de los saduceos, de esos reyes que se impusieron a la fuerza y se pusieron ahí como reyes, por lo sucedido anteriormente en la rebelión de los macabeos. El rey hacía ostentación de ser un príncipe de cultura grecorromana. Claro, Herodes venía de una cultura griega por lo sucedido anteriormente en la rebelión de los macabeos y una cultura romana. Basta ser griego o romano, culto y bien educado para pasar unos días regaladamente en el palacio de la capital o en el de Jericó. Este Herodes que se menciona aquí es Herodes el Grande y se llamaba Herodes el Grande de manera irónica, ya que era de baja estatura. Medía alrededor de 1.50 metros. Su reinado había sido impuesto con mucho derramamiento de sangre por las armas romanas y siguiendo por el hecho de que el monarca no tenía orígenes puros judíos, ni mucho menos. Su padre descendía de una familia de Edom, enemiga tradicional de los judíos, y su madre era árabe. Pero lo peor de todo era que Herodes mostraba muy poco respeto por las costumbres y leyes de la religión judía, para indignación de los judíos piadosos y observantes, que en su mayoría estaban radicados en Jerusalén, espejo de la nación. Se considera el más grande arquitecto de la historia. A él se deben los famosos colosos de Rodas, la ciudad de Cesarea, o el embellecimiento de Jerusalén. Y su nombre está unido a un templo del que los judíos aseguran el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto lo más bello del mundo. Su base estaba donde se alza hoy el muro de las lamentaciones, la construcción más sagrada del judaísmo. Entonces aquí nos damos cuenta de que Herodes hizo muchas cosas. O sea, Herodes venía de una cultura grecorromana. Aparte de eso, había adquirido completamente el odio de toda la nación. ¿Por qué? Pues porque él no respetaba las costumbres, no respetaba las leyes, no respetaba nada. O sea, a él todo se lo pasaba por el piso. Y pues obviamente como gobernante, pues digamos que tenía todo el poder para hacerlo. Por eso es que, mis amados hermanos, a veces uno juzga, a veces por lo menos a los celotes. Dice, caramba, los celotes querían armar una guerra, pero ¿cómo se les ocurre? O a veces juzgamos a muchos de los fariseos porque no querían aceptar a los gentiles, o sea, no querían aceptar a los de otra nación. Pero es que o sea, lo que le hacían las otras naciones, en este caso Roma, no era nada bueno. Es como yo pretender aceptar a una persona que viene de otra nación a mi casa cuando yo me doy cuenta que esa persona trata mal aún a los de mi mismo pueblo. Pues ¿cómo yo lo voy a aceptar? O sea, es difícil, por eso lo digo, es difícil. O sea, y cuando entendemos estas cosas y nos colocamos en la situación que se estaba viendo en el momento, decimos, oye, definitivamente que era difícil. Ahora entiendo un poquito más a los fariseos en su celo por no querer hacer entrar a los gentiles. ¿Cierto? Más que todos los de la escuela de Shammai, que eran muy celosos. Ellos decían, no, no, no.
Aquí no queremos nadie de otra nación. En cambio, Gilel era más flexible, no hay que aceptarlos, ellos también hacen parte del pacto. Pero Shammai no quería nada que tuviese que ver con ellos. Porque ya, digamos que ya la historia o sea, se lo ratificaba para ellos de que, oye, de que los gentiles, de que la gente de las otras naciones, pues no nos hacen bien. Y tenemos el ejemplo: Babilonia, los persas, los griegos y ahora Roma. Entonces, díganme si con Babilonia tuvieron buenas experiencias. En los profetas vemos que no. Con los persas no se menciona mucho en las escrituras, pero sabemos que en la historia no tuvieron buenas experiencias. Con los griegos, los vimos en los macabeos, todo lo que hacían sufrir a la gente, no tuvieron buenas experiencias. Y con Roma ni se diga. Entonces, ¿qué ganas iban a tener ellos de aceptar a un gentil en el pueblo? Pues obviamente que lo iban a odiar. Entonces, es entendible, o sea, yo lo entiendo, yo me coloco en el lugar de ellos y digo, sí, quizás yo también hubiese actuado igual, tal cual o aún hasta peor. Quizás yo también hubiese sido un celote, de esos que van en busca de la guerra por querer liberar al pueblo. Pues nosotros estamos en ciertas comodidades, no sufrimos penumbra, no estamos sufriendo guerra, pero en ese momento sí se vivía. Entonces, es entendible todo lo que se vivía en ese momento. Yo lo entiendo cuando ya logro entender a profundidad lo que se estaba viviendo y cómo vivía la gente en ese momento. Entonces, continuemos. Entendiendo la problemática planteada en estos versos. Los versos mencionan la problemática de la siguiente forma. Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarla, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Vamos a ver cómo Josefo nos aporta mucha información sobre este pasaje, donde dice que Herodes va a matar a Juan el Bautista. La información que proporciona Flavio Josefo es la siguiente. Mis hermanos, entender los escritos de Flavio Josefo, estudiarlos, es muy importante para entender todo lo que se vivía en el momento. O sea, con Flavio Josefo obtenemos mucha, pero mucha información. Mucha, pero mucha información. Entonces, fíjense lo que dice Josefo. El hermano de Herodes, que era Felipe, murió en este tiempo, habiendo sido un gobernante moderado. Digamos que no era tan insolente como su hermano. Felipe era un poquito más entendible. O sea, digamos que en comparación con su hermano Herodes, Felipe se la podía llevar mejor con el pueblo. Entonces, Felipe muere, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que había dispensado justicia sobre una base itinerante. Como murió sin hijos, porque Felipe murió sin hijos, o sea, el hermano de Herodes muere sin hijos. Tiberio anexionó su territorio a la provincia de Siria. Herodes mismo se peleó con Aretas, rey de Petra, con cuyo hijo se había casado, pero Herodes se había enamorado después de Herodías, la mujer de su medio hermano, que también se llamaba Herodes, y le prometió casarse con ella y repudiar a la hija de Aretas. Entonces, fíjense, Herodes se había casado primeramente con la hija del rey de Petra. Digamos que esa hija del rey de Petra se llamaba Aretas. Herodes se casó con ella, ¿cierto? Pero después Herodes se enamora de la mujer de su medio hermano. ¿Y qué le promete a esa mujer? Le dice, te prometo que voy a repudiar, voy a rechazar a todos los hijos que tenga con Aretas. Sin embargo, Aretas se enteró del acuerdo y le pidió permiso a Herodes para visitar a la ciudad de Maqueronte, que es la ciudad donde murió Juan el Bautista, según Flavio Josefo. Desde allí huyó a su padre en Arabia y le contó los planes de Herodes. O sea, esta Aretas dijo, no, yo voy a visitar a mi padre y le voy a decir que Herodes viene a casarse con la esposa de su medio hermano y que le prometió a esa mujer que se llama Herodías de que iba a repudiar a todos mis hijos. ¿Qué hace el padre de esta mujer?
ataca a Herodes. Y eso hace que el reinado de Herodes quede totalmente destruido. Herodes escribió acerca de esto a Tiberio, que enfureció y ordenó a Vitelio, gobernador de Siria, que le declarara la guerra a Aretas. Pero para algunos de los judíos la calamidad acontecida a Herodes les pareció una venganza divina por el trato que le había dispensado a Juan llamado el Bautista. Aunque Juan era un hombre bueno y exhortaba a los judíos a vivir vidas justas y a practicar la justicia para con sus semejantes y piedad para con Dios. Herodes lo había hecho matar. Juan enseñaba que el bautismo no debe ser empleado para obtener el perdón de los pecados cometidos, sino como una consagración del cuerpo, implicando que el alma ya quedaba purificada por una conducta apropiada. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando en este momento? Y lo que se está viendo y la información que nos proporciona Flavio José. Y es que Herodes se había casado con la mujer de su medio hermano. Y eso no está permitido. Y ahí es donde Juan lo empieza a exhortar. El problema con Herodías, cierto, que fue la mujer que es la mujer de su medio hermano, no solo se debía a que era la esposa de Felipe, hermano de Herodes, sino que también era sobrina de ambos, ya que era la hija de Aristóbulo, medio hermano de ambos. Todos ellos eran hijos de Herodes el Grande, pero de diferentes matrimonios. Juan confrontó a Herodes basado en lo que está escrito en la Torá, prohibiendo las relaciones íntimas entre parientes cercanos. O sea, aquí nos damos cuenta de que ni los discípulos, ni nuestro Salvador, ni nadie se inventó nada nuevo. Todo está anteriormente escrito. Juan está confrontando a Herodes no con algo nuevo, es con lo que ya está escrito. Y con eso empieza a confrontar a Herodes. Porque eso lo dice en Levítico 18 del 1 al 18. ¿Qué dice Levítico 18 del 1 al 18? El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a quién, al pueblo de Israel: yo, el Señor su Dios, no imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban. Fíjense que el Señor odia cuando su pueblo imita las costumbres paganas de otros pueblos, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos. O sea, tú no vas a conducir tu vida según tus estatutos, según lo que tú pienses, según lo que te parezca mejor, sino según los estatutos del Señor. Porque dice el verso 4, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas. Aquí es donde el Señor en Levítico 18 empieza a decir todas las relaciones que son prohibidas. Dice, no deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano,
porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrá relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. Y dice, verso 18, no te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor menciona en Levítico 18, del 1 al 18, todas las relaciones que están prohibidas. Y Herodes estaba infringiendo este mandamiento en la Torá, porque se había casado con la mujer de su hermano. Se había casado con la mujer de su hermano. Y eso no le era permitido. No le era permitido. Entonces ahí entendemos la problemática. Ahora vamos a pasar a los versos del 6 al 12. Dice, pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, o sea, primero su madre le había hablado, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Fíjense que aquí dice que digamos que el rey, si no estuviese rodeado de todas las personas que estaban ahí, el rey no hubiese permitido tal cosa. Porque ya habíamos visto en los versos anteriores que Herodes no había matado a Juan porque él tenía miedo de que la gente se le rebelara. Pero claro, en ese momento él estaba bajo la presión de todos. Porque él le dice a su hija, pídeme lo que quieras, que te lo prometo con juramento, que todo lo que me pidas te lo voy a dar. Entonces la madre, cierto, en este caso, de su hija le dijo, quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista. O sea, en otras palabras, mata a Juan el Bautista y quiero que me traigas la cabeza y me la pongas aquí en un plato. Entonces, claro, dice que el rey se entristeció. O sea, el rey no le gustó tal petición de su hija. Pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen. Por eso es que Proverbios dice que no te ates con los dichos de tus labios. O sea, mira bien antes de hablar. Porque con los dichos de nuestros labios nosotros nos atamos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se hace un juramento. O cuando se promete hacer esto o lo otro. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ok, vamos a leer ahora en las escrituras restauradas el nombre verdadero. Pero cuando se celebraba el Juledet, la palabra Juledet es la palabra cumpleaños en hebreo. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, ¿cierto? O sea, la hija que Herodes había tenido con la esposa de su hermano, danzó delante de ellos y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiera. Y ella, instruida primero por su madre, la palabra ima es la palabra madre en hebreo, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Johanán Hatmabil. Johanán Hatmabil. El término Johanán Hatmabil significa Juan el Bautista en español. Y el Melef, cierto, el rey se entristeció. Pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se la dieran. Y ordenó decapitar a Johanán en la cárcel. Johanán es Juan. Y trajeron su cabeza en un plato. Y le dieron a la muchacha y se le entregó a su madre. Entonces llegaron sus talmidim, o sea, sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y le fueron a dar la noticia a Yeshua. Vamos a ver. Entendiendo a profundidad lo sucedido en estos versos.
En estos versos se muestra que la hija de Herodes le pide a su padre cortar la cabeza de Juan el Bautista y dársela. Y la hija pide tal cosa porque su madre se lo había pedido, primeramente. Aquí nos damos cuenta que no solamente Herodes quería matar a Juan, también su esposa Herodías quería matarlo. O sea, también la esposa de Herodes quería matar a Juan. ¿Pero por qué? Porque Juan amenazaba su posición. Claro, porque Juan le estaba diciendo, esa mujer no es tu esposa. Entonces, claro, a la esposa, que en este caso es Herodías, pues obviamente se le veía amenazado su posición. Porque claro, aquí iba a empezar a decir la gente, uy, esa no es esposa de Herodes, esa es esposa de otro, esa es esposa del hermano de Herodes. Entonces, claro, ya ella no iba a quedar como la reina del gobernante. Entonces, como la posición de ella se veía amenazada, ella le dice a su hija, hale esto, a lo otro, y pídele a tu padre que mate a Juan el Bautista. Para lograr lo que hizo ella, elucubró un plan. Conociendo la debilidad de su esposo, Herodías mandó a su hija del previo matrimonio a seducirlo con una danza. Esta hija de Herodías es descrita como una muchacha, ¿cierto? En Mateo 14:11, en el verso 11. Esto significa que ella no era una niña pequeña y bonita. No pensemos que la hija de Herodías era así pequeñita, bonita, no, no, no. Porque cuando se hablaba de muchacha en ese entonces, se refería a aquella mujer que ya estaba en una edad mínima de poder casarse. O sea, cuando en ese entonces se hablaba de una muchacha, se hablaba de una mujer que ya estaba en una edad de poder casarse con alguien. Era una muchacha. Entonces ahí nos damos cuenta de que la hija de Herodes no era ninguna niña, no era ninguna niña pequeña ni nada, era una muchacha ya adulta, ya preparada para casarse. Los bailes que estas muchachas danzaban eran insinuantes e inmorales. El simple hecho de que una princesa real bailara en público era una cosa sorprendente. Entonces, claro, no pensemos que era un simple baile, era un baile bastante inmoral los que se hacían en ese momento. Entonces, claro, a tal punto de que fíjense de que todos se vieron conmovidos, o sea, aún el mismo padre se vio seducido por la danza de su hija. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, el texto dice que el rey se entristeció, pero no fue porque amara a Juan, ni porque sino porque temía las consecuencias de ello, como ya lo habíamos visto en los versos anteriores. O sea, realmente Herodes se entristeció porque él sabía lo que se le podía venir encima. Sin embargo, Herodes se quedó con cargo de conciencia y llegó a creer que Jesús era la reencarnación de Juan. Claro, o sea, es como que ahora yo maté a Juan y ahora me viene a aparecer Jesús, que parece que es la reencarnación de Juan. O sea, entonces, fíjense que como que él no quedó tranquilo después de la muerte de Juan el Bautista. De hecho, él pensó que nuestro Salvador era la reencarnación de Juan. Y al final de todo, los discípulos de Juan se encargaron de darle un digno entierro a su maestro. También vemos en estos versos que se estaba festejando el cumpleaños de Herodes. Es muy importante aquí tener en cuenta que los cumpleaños no provienen de una cultura hebrea, sino que más bien de una cultura babilónica y egipcia. Entonces, aquí entra algo muy importante porque en ese momento y en ese entonces tenemos que entender que los hebreos no celebraban cumpleaños. O sea, ellos no tienen, dentro de su cultura no está eso, no está el celebrar cumpleaños. Pero claro, como ellos ya venían influenciados de una cultura babilónica, egipcia, aún hasta griega, pues en ese entonces los reyes, los magistrados sí lo hacían, pero porque venía de su cultura como tal. En principio, esto era una práctica en la cual los astrólogos, ¿qué hacían? Registraban el día de nacimiento, porque ellos consideraban que ese día era un día muy especial de suerte para aquella persona que nació. De manera que era muy importante estar recordando el día del nacimiento porque era cuando los espíritus favorecían a la persona. O sea, para las culturas, ¿cierto? Tanto babilónicas como egipcias, que es de donde realmente proviene el origen de lo que es el cumpleaños y del por qué se celebra el cumpleaños, ellos decían, tenemos que tener en cuenta el día en el que nace tal persona, porque ese día los espíritus
van a favorecer a esa persona. Entonces ellos registraban el día que la persona nació y ese día pues le festejaban su cumpleaños, porque para ellos ese día los espíritus iban a favorecer a dicha persona. Después, con el tiempo, esta práctica de celebrar el cumpleaños se mezcló con prácticas en un culto a una diosa griega llamada Artemisa. En el culto se ponía un pastel redondo como símbolo de culto al sol. ¿Por qué hoy nosotros colocamos un pastel redondo en los cumpleaños? Bueno, mis amados hermanos, eso viene de una cultura griega, donde se le hacía adoración al sol. Porque se pensaba que era el sol y gracias al sol que esa persona pues estaba cumpliendo años. Entonces, los griegos añaden un pastel redondo, ¿cierto? Para decir, gracias al sol, esta persona está cumpliendo años. Y es por esa razón que nosotros tenemos la costumbre de colocar un pastel redondo en los cumpleaños. Entonces ya nos damos cuenta que viene de una cultura completamente pagana. Se ponían velitas como símbolo de los espíritus a los cuales tenía que pedirles un deseo para que te lo concedieran. Y en ese momento los espíritus, los astros, te favorecían en los deseos que tú le pidieras. Y ese es el origen de la celebración del cumpleaños. ¿Qué significan las velitas? ¿Por qué hoy nosotros le colocamos velitas al pastel? ¿Cierto? Porque en ese momento se le colocaban velitas al pastel sol, ¿cierto? Que era como tal, el pastel era culto al sol. ¿Y por qué las velas? Pues porque la vela simboliza ¿a quién? Al sol. Y cada vela simbolizaba un espíritu, en el cual cuando tú soplabas la vela, tú tenías que pedirle un deseo a esos espíritus. Y se creía que los espíritus ese día te iban a conceder ese deseo. Por eso es que nosotros tenemos la costumbre de tener un pastel redondo donde se adora al sol, ¿cierto? O donde se adoraba al sol. Tenemos nosotros unas velitas que simbolizan el sol y los espíritus. Y pedimos un deseo porque en ese momento se pedía un deseo para que los espíritus te lo concedieran. No tiene nada que ver con la Biblia. Por eso es que los hebreos no celebraban cumpleaños, porque sabían que eso venía de una cultura pagana. Pero dentro de la fe hebrea no se celebra el cumpleaños de esa manera. De hecho, la vela dentro de esta cultura representa la vida de la persona. Entonces, el apagarla es como apagar su vida. Dentro de la cultura hebrea, la luz, la vela, simboliza vida. Pero ¿qué pasa cuando tú apagas la vela? Es como si le estuvieras quitando la vida. Ellos no celebran cumpleaños. Por lo menos de esa manera no. Ahora bien, yo personalmente respeto a aquellos hermanos que no celebran cumpleaños. Lo respeto completamente y lo entiendo. Para mí es algo entendible. Pero yo considero que se puede celebrar un año más de vida de un hermano, pero de la siguiente forma. Primero, exaltando el nombre de Dios y no al hombre. Dándole gracias a Dios porque le permite a la persona tener un año más de vida. Y segundo, marcando la diferencia en cómo se celebra un cumpleaños normalmente, aunque a la final ya eso está en cada quien. Es marcar la diferencia de cómo usualmente nosotros vemos que se celebra un cumpleaños, con el pastel redondo, con las velitas. Te tienes que soplar las velitas para que te den un deseo, ¿cierto? Y pide un deseo porque el deseo se te va a cumplir. Y eso viene de una cultura pagana, viene de un culto al sol. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues, como digo, esto es algo personal. No espero que todos lo vean igual, porque qué aburrido que todos pensemos igual, ¿cierto? La idea es que cada quien piense y llegue a su conclusión. Sí, la idea es que cada uno, en este caso, piense, diga, no, la verdad es que yo, mi hermano, decido no celebrar cumpleaños porque pues esto viene de una cultura pagana, esto
esto viene de una cultura griega y pues yo realmente no estoy de acuerdo con eso. Pues mi hermano, es respetable, como lo dije, es respetable. O sea, es totalmente respetable y totalmente entendible también. Totalmente entendible. Pero yo personalmente considero que sí se puede celebrar un año más de vida de un hermano, de una persona, de un familiar. Pero primeramente exaltando el nombre de Dios, o sea, colocando el nombre del Señor en primer lugar. Darle gracias a Él porque le permite al hermano, al familiar, a la persona tener un año más de vida. Y segundo, pues marcando la diferencia y como normalmente se celebra un cumpleaños. Pero ojo, ya eso va en cada quien. O sea, ya eso el Señor se lo va colocando a cada quien. Ya eso el Señor se lo va colocando a cada quien. Si no coloca un pastel redondo, sino que coloca otro tipo de pastel, o si no, no coloca pastel, si no coloca velita, o si prefiere celebrar. No, es que a mí me gusta celebrar mi cumpleaños saliendo. Vamos a una piscina, vamos a un centro recreacional, vamos a una finca. O sea, ¿sí me entienden? Pero primeramente colocando el nombre del Señor en primer lugar y darle gracias al Señor porque le permite al hermano, a la persona, tener un año más de vida. Pero que bueno Dios también, o sea, decir, oye, esta persona cumple tal día. Esta persona, sí, esta persona en tal día cumple años. El Señor le permite vivir un año más de vida. Hombre, Señor, gracias porque le has permitido a esta persona cumplir un año más de vida. Y el Señor, conforme a cómo se lo vaya colocando al hermano, ya verá cómo celebra su cumpleaños. Pero no buscar imponer. Por eso yo digo, o sea, gracias a Dios que nosotros gracias a Dios que no pensamos igual. Que a pesar de que somos una congregación unida, como nuestro pastor muchas veces lo ha dicho, o sea, unida, cada quien debe en este caso analizar, estudiar y ver y llegar cada uno a su conclusión, pero no pretender que tu conclusión sea la conclusión de todos. Sí, claro, como congregación estamos de acuerdo en muchas cosas, pero, pero hay cosas en las que no, porque independientemente de lo que sea, seguimos siendo seres humanos que pensamos. Entonces, esa es mi opinión, esa es la forma como yo lo veo, como digo, siempre respetando y entendiendo a aquellos hermanos que prefieren no celebrar cumpleaños. Lo respeto y lo entiendo completamente. Y si me dicen, oye, el cumpleaños viene de una cultura pagana, sí, viene de una cultura pagana. Viene de una cultura pagana y eso no hay que negarlo. Eso no hay que negarlo porque está en la historia y está registrado en todas partes de que se sabe de dónde viene el origen del cumpleaños. De dónde viene el origen de la vela, del pastel redondo, de dónde viene el origen de pedir un deseo, del por qué se pide un deseo. Un origen pagano. Pero si se puede marcar la diferencia y en medio de ese día darle gracias al Señor porque un hermano está cumpliendo años y tiene un año más de vida, gloria sea al Señor por eso. O sea, que en todo lo que se haga el Señor siga siendo el centro. Y eso es lo importante para mí, que en todo lo que se haga el Señor siga siendo el centro. Y ojo, muy importante, no mezclarse con culturas paganas, o sea, tratar de no mezclarse con esas cosas, no que siempre hay que marcar la diferencia. Ahora vamos a ver los últimos versos del 13 al 21. Y dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos. Fíjense que aquí ya en el verso 13 dice que ya nuestro Salvador recibe la noticia. Pero dice que cuando él la recibe, él se retira a solas, en un lugar solitario. Pero para sorpresa, o sea, digamos que él queriendo estar a solas, pero se le viene una multitud de gente. Entonces, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, no dijo, no, váyanse, que yo quiero estar a solas. No, no dijo eso, dice la palabra que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados.
Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000, sin contar a las mujeres y a los niños. Biblia Cadosa Israelita Mesiánica, como lo dice. Cuando Yahshua recibió la noticia, se fue de allí en un bote para estar solo en un lugar desierto. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirle por tierra. Al llegar a la orilla, vio una enorme multitud. Entonces, lleno de compasión por ellos, sanó a aquellos que estaban enfermos. Cuando se acercaba la noche, vinieron a él los discípulos, los talmidín, y le dijeron: este es un lugar solitario y ya es tarde. Despide a la multitud para que ellos puedan comprar comida en las aldeas. Pero Yahshua respondió: ellos no necesitan retirarse, denle ustedes de comer. Ellos dijeron: todo lo que tenemos con nosotros son 5 panes y 2 peces. Y él dijo: tráiganlos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces. Mirando al cielo, pronunció una verajá, una bendición, ¿cierto? Una oración. Después partió los panes y los dio a los talmidín, que los dieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Todos los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Continuemos. Fíjense, pregunta de estos versos. Entiende a profundidad lo dicho en estos versos. Vamos a entender a profundidad lo dicho en cada uno de estos versos. Vamos a ver verso a verso a fin de poder entender lo dicho en cada uno de ellos. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Nuestro Salvador quería estar a solas y toda la gente siguiéndole. Él quería reflexionar acerca de la muerte de Juan el Bautista, porque él sabía que la muerte de Juan implicaba el rechazo del reino. Implicaba que seguramente a él le iban a hacer lo mismo. Implicaba que el gobierno de Judea en ese momento estaba usurpado. Claro, nuestro Salvador sabía que a él se le venía lo mismo. Porque si Herodes pensaba que Jesús era la resurrección, la reencarnación de Juan, él lo pensó, dice: ahora esta es la reencarnación. Yo matando a Juan y ahora Juan que reencarna en Jesús. Eso era lo que pensaba Herodes. Entonces, nuestro Salvador sabía que a él se le venía lo mismo. Herodes iba a querer también matarlo, iba a querer también buscar la forma de deshacerse de él. Y el texto continúa diciendo: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Me sorprende que a pesar del duelo que estaba viviendo nuestro Salvador por la muerte de Juan el Bautista, tuvo compasión de las personas y las ayudó en sus necesidades. Así debemos ser nosotros. Dejar de pensar en nosotros, nuestro dolor y sufrimiento para servir a los demás. Entonces, mis amados hermanos, esto me dejó una boca. Cuando yo empecé a leer esto, o sea, me enseñó esto, mis hermanos, que hay que dejar de pensar en nosotros. A veces somos los más dolidos y nos hacemos los más pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pero a veces tenemos que dejar de pensar en nosotros. Dejar de pensar en nuestro sufrimiento, dejar de pensar en lo que queremos, en lo que deseamos, para pensar en las necesidades de los demás y ver cómo yo puedo ayudar al otro. O sea, imagínense, ¿quién va a querer que después de la muerte de un hermano prácticamente lo estén acosando a uno, molestando ahí, persiguiéndole? Nadie va a querer eso. Y seguramente tendremos las mejores razones para decir: oigan, déjenme en paz, déjenme solo, porque estoy pasando un sufrimiento fuerte, que es la muerte de un hermano. Pero nuestro Salvador no actúa así como actuamos nosotros normalmente. Él actúa diferente.
Él actuó como nuestro Padre siempre ha actuado con nosotros, con amor y misericordia, compasión, mucha compasión. Dijo, no, pero esta gente está sufriendo. O sea, él dejó de ver su dolor para empezar a preocuparse por el dolor de los demás, por el sufrimiento de los demás. Y eso es un problema que tenemos como seres humanos. Somos muy egoístas. Pensamos mucho en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me agrada. Es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Pero no se trata de lo que queremos. Se trata de lo que podemos dar a los demás. De lo que el Señor nos da para que demos a otros. Y eso es lo que el Señor espera también de sus hijos. Que demos. Que dejemos de pensar en nosotros. Que debemos empezar en nuestras necesidades. Para empezar a dar. Para empezar a dar. A empezar a dar de lo que el Padre nos ha dado. Dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Mis amados hermanos, estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir. No estamos llamados a otra cosa. Y les digo algo, el servicio empieza desde casa. El servicio empieza desde casa. Tenemos que aprender primeramente a servir en nuestra casa antes que servir a otros. Si no podemos servir en nuestra casa, no vamos a poder servir a otros. Es mejor que no lo hagamos, porque estaríamos actuando como hipócritas. Le servimos a todo el mundo menos a los de la casa. Y eso no es correcto. Empecemos a servir en nuestra casa. ¿Cómo un hombre sirve en su casa? Dedicándole tiempo a sus hijos, dedicándole tiempo a su esposa, enseñando la palabra, dedicándose a su familia. En todo sentido. ¿Cómo una mujer se dedica en su casa? Atendiendo a su esposo, respetándolo, estando ahí con él, apoyándolo, siéndole esa ayuda a él para con sus hijos en la instrucción, direccionando a sus hijos. ¿Y cómo los hijos sirven en la casa? Ayudándoles a los padres en lo que puedan, honrándolos en todo lo que le pidan, sirviéndoles a ellos con amor. Cosa que nos cuesta, a mí me cuesta servir a los de la casa, cuesta. Y cuesta porque está en su palabra. Fíjense que el mandamiento no dice honra al vecino. Dice honra a padre y a madre. Créanme que si el mandamiento dijera honra al vecino, fuese más fácil honrar a los padres que al vecino. Pero con el mandamiento dice honra a padre y a madre, por ser más difícil honrar a padre y a madre que al vecino. ¿Y saben por qué? Porque nuestra carne y nuestro pecado siempre va a querer ir en contra del mandamiento. Y con el mandamiento dice honra a padre y a madre, pues ¿qué va a querer nuestra carne? No honrarlos. Entonces si nos damos cuenta, por eso es que el servicio debe empezar desde casa, para ya después salir afuera y servir a otros. Y el pasaje continúa diciendo, al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen, respondió Jesús, no tienen que irse. Denle ustedes mismos de comer. O sea, ya los discípulos le empiezan a preguntar, Señor, ya es tarde. Aquí no hay nada que comer. Esto es solo. Manda a la gente a que se vaya. Para que vaya y coma algo. Pero ¿qué les dice Jesús? No. Ellos no se tienen que ir. Ustedes les van a dar de comer. O sea, ustedes van a servir a ellos. Ustedes van a ver su necesidad y les van a servir. O sea, ya nuestro Salvador les dio el ejemplo. Él empieza a servir. Él empieza a sanar enfermos. Él empieza a ver las necesidades del pueblo. Las empieza a suplir. Y ahora les pide a sus discípulos que ellos mismos vayan y lo hagan. Vuelve y está la comisión. Vuelve y está el comisionar a su pueblo. En enviar a su pueblo. A servir. Pero vamos a ver con qué los manda. Esto lo vamos a ver ahorita. Mateo únicamente nos muestra que han estado. Nuestro Salvador y sus discípulos le dieron de comer a las personas. Pero Marco nos dice que no solamente les dieron de comer, sino que también nuestro Salvador les enseñó muchas cosas. Veamos lo que dice Marco. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo,
Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Nuevamente nuestro Salvador ve la necesidad del pueblo. Este pueblo mío es oveja sin pastor, no hay quien lo cuide. ¿Y qué le da al pueblo? ¿Qué le da al pueblo? Le da 5 panes y 2 pescados. O sea, ¿la necesidad cuál era? Piense que aquí hay algo muy importante. Que la necesidad primordial ahí no era de hambre. Nosotros pensamos, es que la gente tenía hambre. Es que la gente no tenía que comer. Y por eso nuestro Salvador les da comida. Pero la necesidad en esos versos primordial no era de hambre. Porque fíjense que dice el verso 34 en Marcos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas sin pastor. Fíjense que no dice, tuvo compasión de ellos porque tenían hambre. No dice porque tenían hambre. Dice porque eran ovejas sin pastor. ¿Y qué hace nuestro Salvador? Comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea que el pastor que hace enseña, direcciona a las ovejas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado, ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Aquí nos damos cuenta que realmente nuestro Salvador quería estar con las personas, ayudarles y compartir con ellos, a pesar del dolor que estaba sintiendo por la muerte de Juan el Bautista. Yeshua y los discípulos pudieron haber hecho varias excusas legítimas. Este no es el lugar correcto, este no es el tiempo correcto, la gente se puede cuidar de sí misma. Ciertamente no había necesidad física para alimentar a esta multitud. Estas eran personas que estaban acostumbradas a saltarse comidas y ciertamente no esperaban nada. Sin embargo, Jesús tuvo compasión de ellos. Mis hermanos, pasa de que a veces nosotros nos encerramos tanto en nuestro dolor que pensamos que los demás tienen la culpa de todo lo que nos pasa. Pero nuestro Salvador nunca culpó a la multitud. Simplemente que hizo, sirvió a la multitud. Y esa es una actitud que nosotros siempre debemos tomar y pedirle al Señor que nos ayude. Y el pasaje continúa diciendo, ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Nuestro Salvador ve la necesidad del pueblo. Son ovejas sin pastor. ¿Y qué les da? 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Nuestro Salvador vio una necesidad del pueblo. ¿Y cuál era la necesidad? Eran ovejas sin pastor. Les enseñó y ¿qué les dio? ¿Y qué les dio? 2 pescados y 5 panes. Dentro de estos versos, cuando leemos por primera vez, pensamos que solo se trata de un lindo mensaje que conmueve al ver la actitud de nuestro Salvador para con las multitudes. Pero realmente la interpretación del pasaje va más allá. Y veamos esto. Primera pregunta. ¿A quién se le profetizó que serían como los peces en multitud? ¿A cuál fue el pueblo que se le profetizó que iban a ser como pueblos en multitud? ¿Cuál fue? A Jacob, cierto. Jacob le profetizó a Efraín que sería como los peces en multitud. Los peces representan las muchedumbres, las multitudes. Y esto lo vemos en Génesis. Recuerdan ustedes que Efraín, cierto, se le había profetizado de que él, cierto, iba a tener multitudes, de que él iba a hacer multitudes. Y eso se ve en Génesis 48:16. Dice, el Malaf que me rescató de todo peligro,
Barú estos muchachos. Bendito estos muchachos. Permita que mi nombre, Israel, esté en ellos. Y el nombre de mi Asbot, de mis antepasados Abraham y Isaac. Que ellos crezcan y se multipliquen como Bayit Dagot Lerot. Que ellos crezcan y se multipliquen como peces en medio de la tierra. El Señor Israel, cierto, Jacob le dijo a sus nietos que iban a ser, que le dijo a Efraín más bien que iba a ser como peces en la tierra. O sea, que se iba a multiplicar. Y eso viene de la descendencia de quién? De Abraham, ¿cierto? Y ahí está Jacob dando esa bendición. Entonces nos damos cuenta aquí que realmente los peces, ¿a quién simbolizan? Los peces simbolizan a Israel. ¿Pero por qué dos peces? Porque los dos peces representan las dos casas de Israel. Dos casas como peces que se han multiplicado en las naciones. ¿Cuáles son esas dos casas? Efraín y Judá. Los dos peces representan las dos casas. Efraín y Judá. El pueblo del Señor unido que se dispersó. ¿Y qué simbolizan los panes en la escritura? Pregunto yo. ¿Por qué 5 panes? ¿Y qué simbolizan los panes en la escritura? Vamos a verlo en Deuteronomio 8 del 1 al 3. Dice, cuando fielmente cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas y te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Fíjense que el Señor le dice a su pueblo, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando. El Señor manda que su pueblo cumpla fielmente todos los mandamientos que le ha dado. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. O sea, el Señor nos pone a prueba, mis hermanos, para conocer lo que hay en nuestro corazón. Y ver si cumpliremos o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Qué representan los panes aquí? La palabra del Señor, sus mandamientos. La palabra del Señor. El Señor puso a prueba a su pueblo para conocer si realmente iban a obedecer sus mandamientos o no lo iban a obedecer. Mi hermano, el obedecer los mandamientos del Señor implica que muchas veces nos vamos a poner a prueba. O sea, muchas veces nuestra fidelidad al Señor se va a poner a prueba. Y es allí donde nos toca, como dice uno, amarrarnos bien los pantalones y decidir siempre obedecer al Señor. Pero la fidelidad al Señor siempre será puesta a prueba de muchas formas y en muchas cosas. Y tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca para poder resistir a la tentación. Y dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando nuestro Salvador lo dice acá, ¿cierto? Él no se está inventando eso. Él está diciendo lo que dice en Deuteronomio 8. ¿Qué son los panes? Los mandamientos del Señor. Los mandamientos, no podemos sacar el texto de contexto. Nuestro Salvador está citando Deuteronomio 8. Está citando Deuteronomio 8. Entonces nos damos cuenta que los panes simbolizan los mandamientos, la Torá, que es la instrucción de Dios. Entonces aquí entendemos por qué son 5 panes. Porque ¿cuántos libros tiene la Torá? O el Pentateuco, como lo conocemos nosotros usualmente. Tiene 5 libros. Por eso es que son 5 panes. O sea que los 5 panes simbolizan los 5 libros de la Torá, del Pentateuco. Entonces el Señor les da los 2 peces que son Israel, ¿cierto? Las 2 casas divididas. Y aparte de eso, le da 5 panes, que es la Torá, para que los cumplan. Y entiendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces es muy importante. Por eso es que cuando nuestro Señor identifica la necesidad, esto es un pueblo sin pastor. ¿Qué le da? Le da 5 panes, te doy la Torá para que la obedezca.
y te doy a Israel, mi pueblo. Entonces los 5 panes simbolizan los 5 libros de la Torá. En otras palabras, nuestro Salvador dijo, alimenten a la multitud con eso. 2 casas, ¿cierto? 2 peces llevando el pan de vida, alimentando a las naciones. Nuestro Señor a través de 2 peces, ¿cierto? Que son Efraín y Judá, iba a llevar el pan de vida, iba a llevar la Torá a las naciones para que se obedezcan. Yeshua tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, ¿qué pasó? Los bendijo. Nuestro Salvador bendijo a Israel y a la Torá. Cuando dice el texto de que nuestro Salvador tomó los 5 panes, tomó la Torá y tomó los 2 pescados y miró al cielo y los bendijo, en otras palabras, ahí nuestro Salvador estaba bendiciendo a Israel, su pueblo, y estaba bendiciendo la Torá. Por eso es que, mis hermanos, interpretar y pretender de que nuestro Salvador está en contra de la Torá es ir en contra de todo lo que Él enseñó. Porque todo lo que Él enseñó está basado en la Torá. Todo lo que Él enseñó está basado en el Pentateuco. Nuestro Señor ha llevado vida a las naciones a través de 2 peces, Efraín y Judá, 5 panes, su Torá, y Yeshua, que a través de su muerte y su resurrección reconcilió a Dios con su pueblo. El Señor siempre quiso que su pueblo fuera luz para los demás, a través de la obediencia a su palabra. ¿Qué dice Isaías 49:6? No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. O sea, el Señor ha preservado a su pueblo. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Y qué dice Deuteronomio 4 del 5 al 8? Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así, o sea, cuando yo obedezco y coloco en práctica los mandamientos, ¿qué pasará? Así demostraré sabiduría e inteligencia ante las naciones. Y mucha gente que piensa que el obedecer los mandamientos no es de inteligente y no es ser sabio. Aquí entendemos cuando dice Salomón que el principio de la sabiduría, que es el respeto a Jehová, el temor a Jehová. O sea, la obediencia a sus mandamientos. Ese es el principio de toda sabiduría. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia a quién? A las naciones. O sea, que el obedecer los mandamientos es de inteligentes. Y el texto continúa diciendo, ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. O sea que nos damos cuenta que la sabiduría y la inteligencia aparte de una cosa, y es de la obediencia a los mandamientos del Señor. Dice, esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como le está de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Entonces fíjate que los preceptos del Señor son justos y todo aquel que los obedece llega a ser sabio e inteligente. Y eso es lo que el Señor quiere para con su pueblo, que a través de los mandamientos llegue a ser luz para las naciones, para que los demás vean el testimonio de su pueblo y que a través de ese testimonio ellos lleguen a conocer al Señor. Y finalmente nuestro Salvador termina diciendo lo siguiente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. De los 2 peces y los 5 panes, ¿cierto? Que nuestro Salvador había repartido, al final, ¿qué termina haciendo eso? Se termina convirtiendo en 12 canastas. Y pues estas 12 canastas simbolizan las 12 tribus de Israel. Entonces, nos damos cuenta que los dos peces simbolizan Efraín y Judá. Los 5 panes simbolizan los 5 libros de la Torá. Y los 12 tribus y las 12 canastas que se recogen al final de todo
simbolizan las 12 tribus de Israel. Y dice que lo comieron 5.000 sin contar mujeres y niños. Pero entonces, ¿qué significan los 5.000? Realmente no fueron 5.000 los que se alimentaron, fueron más. El número 5.000 es un número alegórico de multitudes. Habla de miles, incontable, haciendo referencia a la promesa hecha a Abraham, que su descendencia sería incontable. En Génesis 15, del 1 al 5, lo dice. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. O sea, la descendencia de Abraham sería incontable. ¿Y cuántos recibieron, en este caso, los 2 peces y los 5 panes? Pues un incontable número de personas. Incontable. De hecho, se dice que son 5.000, pero sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, mis amados hermanos, esto fue todo por hoy hasta el verso 21. Entonces, mis amados hermanos, le doy gracias al Señor porque nos permite poder estar aquí, poder aprender todas estas cosas para la gloria y la honra de su nombre. La verdad es que exaltado sea el nombre del Señor porque Él nos permite sacar estos espacios y poder aprender estas cosas tan maravillosas en su palabra, que antes no las veíamos, que antes las pasábamos de largo, pero que el Señor nos ha permitido en su infinita misericordia poder conocerlas. La gloria sea para el Señor por ello. La gloria sea para Él porque iniciamos esta semana así, conociendo su palabra y aprendiendo más de Él. Les invito a que por favor me acompañen en oración para despedir este momento. Señor Padre eterno, te doy gracias porque nos permites poder estar aquí, sacar este espacio, Señor, para hablar contigo, sacar este espacio para aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque has alimentado a las naciones con solo 5 panes, Señor, mi Rey, y 2 peces, Padre, que ya sabemos qué significan. Lastimosamente, hoy por hoy, Señor, hemos despreciado y hemos puesto en poco esas 2 cosas. Hemos puesto en poco los 5 panes y hemos puesto en poco, Señor, los 2 peces. Pero Padre, tú, Señor, le estás abriendo los ojos a tu pueblo para que pueda ver las maravillas que hay en esos 2 peces y en esos 5 panes. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y tú seguirás siendo bueno. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Colocamos en tus manos este inicio de semana, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga, les guarde, ya saben. Lo esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de los Salmos. Lo esperamos los días sábados con nuestro pastor en la mañana para compartir la palabra. Y al cierre del día de reposo con nuestro hermano Federico para seguir compartiendo la escritura. Entonces tenemos diferentes espacios. También tenemos el muro de oración los martes en la madrugada. Entonces, o sea, siempre están los espacios y debemos sacar los espacios para poder aprender más de la palabra del Señor. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Shalom a todos.